Un lindo y hermoso ya jueves, un día para entrar en realidad al día de preparación. Y uno más para el día del Señor. Hoy tenemos un estudio sumamente interesante. Siempre digo yo, una prueba personal, porque el título lo dice, ¿verdad? El fuego de prueba. Y el fuego de prueba, nosotros estamos entendiendo acerca de la lección que nos está hablando este trimestre de los crisoles, que ha de ver. Hay diferentes tipos de crisoles en las cuales los diferentes hijos de Dios podremos estar pasando. Unos en más chicos, otros en más grandes, de diferentes formas. Pero hoy, este fuego de prueba que nos espera, nosotros lo conocemos como la angustia de Jacob. Y si conocemos la historia de Jacob y la angustia de él y cómo era Jacob, entonces vamos a comprender por qué Dios también nos ha de pasar a través del fuego. Y hoy, para compartir esta hermosa lección, pues en esta semana he tenido el gusto de estar nuevamente con el pastor José Boro y que hoy está aquí conmigo nuevamente. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a los amigos también que están ahí en sus pantallas. Que Dios los guarde, los bendiga mucho, los prospere espiritualmente y que sigamos esta trayectoria que llevamos, la de espiritualizarnos, la de vivir la vida de santificación. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Así que entonces muramos también nosotros cada día cualquier acto, cualquier pensamiento, cualquier crisis malas que el enemigo sea el que la provoca, muramos, eliminemos eso y sigamos adelante la vida espiritual. Y eso es lo que vamos precisamente a tratar en esta ocasión. Pero antes, siempre invocamos la presencia del Santo Espíritu para iluminación de nuestras mentes y que hablemos su palabra con denuedo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bueno. Querido Padre, gracias por darnos ese privilegio nuevamente de estar acá. Que tu Espíritu nos ilumine en esta hora, que nos llene de ti, que nada ni nadie nos aparte de ti, oh Señor. Y que cada día prosperemos en lo espiritual, que prosperemos para contigo, oh Señor, y que vivamos para glorificar tu nombre, para santificar tu nombre y para que los que no nos conocen puedan ver en nosotros alguien diferente, alguien que aspira a ir a la eternidad, alguien de confianza, alguien que tiene amor, alguien que demuestra amor, alguien que habla diferente a los demás. Oh Señor, que nuestro actuar sea de esa manera y que esa actuación, que ese hecho real que sale de dentro de nosotros, sea hasta el día que tú vengas a buscarnos en gloria. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar el fuego de prueba. Es una situación, es algo individual. ¿Recuerdan que al principio de esta semana les había hablado acerca del compromiso que tenía Dios con ese pueblo, con ese conjunto de gente? ¿Ve? Dios tenía un compromiso poderoso y por eso los guió. Los guió como que si ellos fueran uno, como si fuera un solo individuo. Y lo guía a través del desierto hasta que los introduce en Canaán, donde Dios le había prometido a Abraham que iban a habitar sus gentes, sus descendientes, su simiente. Ahí los llevó. Y ese es el punto principal en la historia espiritual de este mundo. Dios ya los guió ahí los dejó y luego entonces viene Cristo y ahora vamos a trabajar de una manera individual. ¿Ven? Individual. Y cada uno ahora tiene que ser probado individual. ¿Por qué? Porque Satanás
se encarga de estremecerlo, que es mejor. Satanás considera que es mejor que sea individual, que sean probados los que pretenden, los que quieren ir a ocupar el puesto de él o de ellos allí en el cielo. Ahí es donde está la clave del asunto, ¿no? Él tiene que remenearlos bien, tiene que estremecerlos bien, tiene que pasarlos por diferentes momentos duros, momentos hasta de depresión. Pero el que conoce la historia no se va a dejar deprimir. El que conoce la historia, lo que va a hacer es que, como dice el apóstol Pedro, se va a alegrar. ¿Ven? Como dice el apóstol, se va a alegrar. En las pruebas es punto de alegría. ¿Ok? La prueba, lo que estamos pasando, por el crisol que estamos pasando, los que conocen la palabra, ya no van a tener que deprimirse porque saben que Satanás los está maltratando. Y muchos me han dicho, al árbol que se le tira piedras es el árbol que tiene fruto. Y Satanás está luchando contra mí y voy a seguir adelante hasta el final. Y eso es lo que justamente nosotros debemos pensar, ¿no? Vamos a leer un verso, el que está en 1 de Juan 5, 1 y 2. 1 de Juan 5, 1 y 2. Leemos ese verso, entonces vamos a desencadenar algunas cosas que queremos decirle en esta ocasión. Juan, capítulo 5, los versículos 1 y 2, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso tiene mucho que decir ahí. Y ahora dice la otra parte: y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Y fíjense ahora, ¿qué nos dice el siguiente versículo? El versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí entra un gran corredor, podemos decirlo así. ¿Ven? Ahí entra una gran línea que nos lleva a pensar a nosotros que finalmente vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar no solamente el amor a Dios en todo, sino también el amor a nuestros hermanos, y no solamente a nuestros hermanos, sino cuando es demostrado estas dos cosas, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y ahí es donde está el quid del asunto, ¿no? Ahí es donde realmente nosotros tenemos que estar cimentados. ¿Ven? Y que el enemigo, Satanás, nos quiere derribar de ahí. Porque él sabe que Jesús, cuando habló de los mandamientos, habló con firmeza, con claridad y diciéndonos que hay que cumplirlos. ¿Ven? Se lo dijo a varias personas, le dijo: si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. No he venido a abrogar la ley, los mandamientos. Todo va en vía, en el corredor, en el camino de los 10 mandamientos. Ahora bien, Satanás quiere que violemos esos mandamientos. Y cuando llegue un momento de que él quiere que lo violemos, nos mete en dificultad. Y ahí es donde viene la prueba. Pero ¿sabes qué, mi querido? Nosotros ya no tenemos por qué caer en la tentación del diablo, porque ya conocemos sus artimañas. Y no solamente eso, sino que como Jesús conocemos la palabra y podemos decir: escrito está. Lo único que nos falta a nosotros es ser constante, ser permanente en la obediencia a Dios. Una vez somos permanentes, somos constantes en la obediencia de Dios, vencemos de la misma manera que venció Jesús, sin discusión alguna.
¿Ven? Vencemos de esa misma manera. ¿Por qué? Porque Jesús eso fue lo que hizo. Guardó los mandamientos. La Biblia por todas partes nos manda a eso. Y nos dice eso. Y el texto que acabamos de leer de Juan también nos habla de los mandamientos de Dios. Ahora, al meternos nosotros en guardar, ahí es donde viene la prueba que Satanás nos quiere poner y nos pone. Pero, en medio de esa prueba difícil, de ese momento difícil que nos puede llevar a depresión, nos puede llevar a cualquier situación de congoja, aún hasta no ir a la iglesia. Y a muchos les mete en la cabeza en el suicidio. ¿Ven? Y a escuchar voces, como tuve en estos días un estudio de una persona que me decía que escuchaba voces. Y de que ¿por qué? Porque está pasando por un crisol fuerte, por una enfermedad muy fuerte. Y que él le ha pedido a Dios, y le ha pedido a Dios, y le ha dicho, pero el Señor lo ha mantenido ahí. Pero Satanás lo lleva ahora escuchando voces, quítate la vida, y se ha detenido ahí. Son momentos difíciles que realmente pasa el ser humano cuando quiere obedecer a Dios. Cuando quiere obedecer los mandamientos de Dios. Satanás se la pone difícil como se la puso difícil a los discípulos de Jesús y se la puso difícil también al mismo Jesús. Tú no vas a pasar ileso de esto. No. Sin que el enemigo te tiente, sin que el enemigo te estremezca, no vas a pasar. ¿Por qué? Por una sola razón. Él quiere que los que van a ocupar su lugar en el cielo sean fuertes candidatos, vamos a decir, fuertes candidatos, fuertes, que se sepa si van a obedecer a Dios allá en el cielo o no. Por eso es que se nos dice que el pecado 2 veces no se va a levantar. ¿Por qué? Por la razón de que es tan fuerte la prueba y lo que Él hace con nosotros, que ya pasamos ilesos. Ya pasamos al otro bando, como lo pasó Jesús también. Y como lo pasó Jacob, como lo pasó Abraham, y como lo pasó Moisés. Y tantos ejemplos que tenemos hoy. Así que Dios te ayude, ¿sabe a qué? A ese momento de prueba, que tú te mantengas mirándolo a Él. Este es el punto central. Que tú te mantengas mirando a Dios. Porque Él soportó y venció y ahí está en la vida eterna. Igualmente nosotros también podemos hacerlo, Pastor Romero. Así es, pastor. Y bueno, realmente el fuego de prueba es fuego. Así es, fuego. Quema, puro consume, fuego. Así es. derrite. Así es. Acaba. Duele. Y duele. Exacto. Y deprime también. Así es de que, hermanos, en realidad, todo esto bíblicamente vemos que nuestros hermanos, aquellos pioneros, sufrieron todo esto. Así es. ¿Qué decimos cuando leemos la historia de los valdenses? Así. Cómo sufrieron, en realidad, viendo de aquí para allá, Sí. viendo a ver de qué manera daban a conocer a este Dios que ellos llegaron a conocer. Así es. Yo por eso, pastor, me sorprende, aún en el libro de Romanos, en el capítulo 12, sobre lo que escribe el apóstol Pablo. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a leer cuando menos algunos versículos que nos llevan hoy en día que quizás algunos de nosotros estamos pasando esas pruebas. Así es. Y que no las vemos como pruebas muchas veces, sino que vemos más bien cómo hago yo para que la persona no me siga, como usted decía, apedreando al arbolito que tiene el fruto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos recomienda para este caso? Y dice allí en Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Miren cómo Pablo se expresa de la nueva vida en Cristo Jesús. Y él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vean, las palabras de Pablo son rogativas, son de preparar
a sus hermanos. Pedidos. Exacto. Y él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así es. Entonces, hay una rogativa que Pablo nos lleva, pero ya en el versículo, a ver, versículo 12. Ajá, perfecto. Miren lo que dice el versículo 12, de ahí mismo de Romanos 12:12. Dice el apóstol Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. Así es de que Pablo nos lleva, hermanos, que no solamente al haber aceptado a Cristo, sí, pues a veces uno que no quisiera, ¿no? Que sí, cuando uno acepta a Cristo, las promesas de Dios vengan inmediatamente, sí, al instante. Pero no, si Dios no las da inmediatamente, es porque tenemos que pasar por la tribulación, por las angustias. Nosotros quizás algunas veces hemos escuchado algunos mensajes acerca del rapto secreto, pero la verdad es de que todo el Hijo de Dios tiene que pasar por lo que Pablo dice, por las tribulaciones, así es, las angustias, así las es, desesperaciones. Si no, entonces como Juan le cortaron la cabeza. ¿Por qué al apóstol Pablo lo colgaron de cabeza abajo? ¿Por qué a Juan lo metieron a una tina ardiente, hirviendo de aceite? ¿Por qué tantos siervos de Dios? A Isaías, ¿por qué lo cortaron a la mitad con la sierra? O sea, ¿dónde está que realmente al aceptar a Cristo, pues viene ese rapto, ese momento de que Cristo los libra de las tribulaciones? No, las tribulaciones son las pruebas de fuego que nosotros tenemos que pasar. Y muchas veces, a veces nosotros con los mismos hermanos, pasamos momentos duros, difíciles, críticos, y que no hallamos cómo volver a tener esa paz y esa armonía. Bueno, el mismo apóstol Pablo nos habla en ese mismo capítulo acerca de los deberes de la vida cristiana. Y dice, él inicia en el versículo 17, miren cómo el apóstol lo menciona, versículo 17 del capítulo 12. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, ahora entendemos por qué Pablo nos habla. Tú no, si te dicen una grosería, no contestes con la grosería. Si te dan realmente una falta o te faltan el respeto, no pagues mal, contestándole, faltándole el respeto tampoco. Sino dice, procura lo bueno. ¿Dónde? Delante de los hombres. Mira Así lo que es. sigue diciendo el versículo 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Amén. Oyes, cuando a ti te tratan mal adelante de los demás, no trates de defenderte, no trates de hacer quedar mal al otro. No. O sea, tú busca la manera de estar en paz con todos. Que mejor todos te digan, ay hermano, ¿por qué no se defendió? Oh hermano, ¿por qué no usted le contestó? No, ¿por qué? Porque miren lo que sigue diciendo el apóstol, versículo 19. Si se puede hacer, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Sabes, mi hermano? Amén. El temor del cristiano, aunque esté pasando esa prueba de fuego, pues el temor es poder querer cobrarte como tú piensas y que al último de los casos, lo que tú cobraste en realidad no fue como Dios esperaba que Él iba a cobrar. Entonces puede ser que por haber contestado, ahora Dios va a tener que cobrarte a ti y va a tener que cobrarle a Él la ofensa. Así es de que nosotros en realidad tenemos
siempre que estar en las manos de Dios. Amén. Así es. Quiero leer este pasaje del libro El Ministerio de Curación, página 373 y la página 374. Dice así: las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Ni nosotros mismos nos conocemos a veces por qué reaccionamos así. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios en realidad nos está purificando para ver cómo nos va a usar, a ver qué otra encomienda, a ver qué otro trabajo nos va a dar. Y mientras nosotros vayamos proyectando esa luz que no es de nosotros, sino la luz que Cristo nos da, entonces a través de nuestra vida y de nuestro testimonio, muchos se van a dar cuenta que tú eres diferente. Y que tú en realidad no buscas lo tuyo, sino buscas servirle a ese Dios que tú predicas, que tú proclamas. Amén. Asimismo, también nos dice en ese mismo libro y nos habla acerca de los llamados que Dios hace. Y ella dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. ¿Ya ves? O sea, no creas que a todo el que dice, ay, a mí me está yendo bien, no, yo estoy bien, no me tengo ninguna prueba, no tengo ninguna necesidad. Mira, todo en mi vida ha sido mejoría. Cuidado, Así es. Cuidado con eso, porque todavía, y si Dios todavía ve que todavía no es momento de mandarle pruebas, alabado sea el nombre de Dios. Pero sí, se tiene que probar realmente aquellos que decimos servir al Señor. ¿Por qué? Porque ella dice, si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. O sea, si Dios dice, bueno, en realidad quiere vivir como Él quiere, pues ¿para qué? ¿Para qué agarrar la piedrita que tengo que pasar a través de la prueba? Realmente no hay necesidad. Mejor agarro la otra piedrita para poder probarla, a ver si es dura y maciza, ¿no? Por eso ella dice, no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. Amén. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Amén. Y mira, no es que Dios le vaya a dar la moldura, no. Es que Dios te va a probar a través de las dificultades, los problemas. Y eres tú mismo quien vas a aceptarlo o te vas a retirar. Porque vas a decir, no, yo esto no lo soporto, no lo aguanto y no creo que esto venga de Dios. Cuando puede venir de Dios en lo más difícil, en lo más duro que tú estés viviendo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios en realidad espera que tú también aceptes la sangre del Señor y que puedas encontrar liviandad en todos tus problemas. Amén. Y mira, Amén. esta última cita que nos lleva a ver en realidad lo que nosotros debemos en realidad presentar. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. Amén. O sea, no está en nosotros, está en Cristo. No para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, en realidad, el Señor, cuando tú lo buscas, cuando a través aún de las dificultades, de las desesperaciones, de rodillas caes y suplicas que cambie aquella persona que te ha dado duro y te está dando duro, Dios obrará. Dios hará su obra en el momento que Él crea necesario que tú ya has pasado ese fuego y esa prueba. Así es de que esta semana, en realidad, las pruebas que hoy tienes
sean para purificación de tu propia vida y para tener un encuentro seguro con tu fe, con el Señor. Un bendecido día y que Dios bendiga a tu familia. Amén, hasta mañana.